Y he titulado este mensaje Partícipes del Evangelio. Uno de los testimonios más impactantes acerca de la conversión de creyentes está en Medio Oriente. Una mujer es la protagonista. Una mujer que era comerciante de telas en el Medio Oriente. Y su vida cambió por completo. Ella creía en Dios, era fervorosa, pero Dios usó a un misionero para llevarle el Evangelio. Y el cambio fue tan asombroso en esta mujer que a pesar de tener aún el gobierno en contra, ella abrió su casa, inmediatamente se convirtió al Evangelio, abrió su casa a estos misioneros. Y desde el primer día que conoció a Cristo, ella hospedó a misioneros que estaban en persecución. Inclusive algunos de ellos que ella hospedó en su casa habían sido flagelados en Medio Oriente. Más exactamente, hace 2000 años, en una ciudad llamada Filipos. Su nombre es Lidia. Ella es un testimonio vivo del Evangelio. Su historia la acabamos de leer en Hechos capítulo 16. Comerciante de telas, de púrpura, en Macedonia. Y por eso mi mensaje en esta mañana, hermanos, es que todo aquel que ha sido alcanzado por el amor de Cristo se involucra activamente en el avance del Evangelio. Todo creyente que ha sido alcanzado por el amor de Cristo, sin distinción alguna, se involucra activamente en el avance del Evangelio. Y para entender estos versículos, lo he dividido en dos partes. La primera parte, quienes a veces toman nota, los versículos 3 al 6, veremos una participación fiel del avance del Evangelio. Una participación fiel. Y seguidamente en los versículos 7 y 8 veremos que es una participación motivada por el amor de Dios. Es una participación motivada por el amor. Entonces, en primer lugar, una participación fiel de los versículos 3 al 6. Vemos que Pablo pide, él está orando en una oración de gratitud a Dios por los filipenses. Recordemos que él está preso en Roma, dicen los estudiosos, está esperando que se dé el veredicto para él. Y él ha recibido a Epafrodito, que fue enviado por la iglesia de Filipos. Dicen algunos que eran más de 1000 kilómetros y no había rutas aéreas comerciales, o por obvias razones. Pero hasta allá llegó la ofrenda de la iglesia de Filipos en manos de Epafrodito. Y el apóstol Pablo, él se siente tan alegre, tan gozoso de escuchar las noticias de lo que está pasando en Filipos, una iglesia fundada 10 años atrás por él y por Silas. Y ahora él quiere expresar en ese saludo de la carta todo su corazón. Él inicia esta acción de gracias, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Dice el versículo 3, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Pablo está orando por los filipenses, está recordando a los filipenses con peticiones específicas. Él da gracias
Y parece que él recordaba a la iglesia frecuentemente. Es probable que recordara al carcelero de Filipos, que vendó sus heridas. Es probable que tenga en mente a Lidia. Es probable que tenga en mente todos esos primeros frutos de esa plantación de la iglesia en Filipos. Y él da gracias con gozo, aunque está en prisión. Su gozo es tan grande, y él dice que el versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. El apóstol Pablo está feliz, contento. Es un gozo indescriptible porque él está preso, él está privado de la libertad, está distante de la iglesia de Filipos, pero él él pudiera enviar su corazón con esta carta, lo haría, y lo está expresando. El gozo de ver la conversión de un creyente, la conversión en medio de las aflicciones. Y vemos que él no da gracias a Dios simplemente porque salió algún día de la cárcel donde lo tuvieron nuestros magistrados que lo apalearon. Él no da gracias simplemente por la cantidad de dinero que recibió. Él no da gracias por cuántos creyentes hay en Filipos. No menciona la cantidad de creyentes. Él lo que está es agradecido de ver la conversión de creyentes gentiles, personas que jamás habían escuchado el Evangelio y que fueron impactados por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que este carcelero con toda su familia terminó bautizándose inmediatamente cuando vio a estos hombres impactados por el poder del Evangelio? El apóstol Pablo no está orando para que las condiciones mejoren en Roma. Él no está pidiendo de pronto para que le provean una casa más grande. Él está atado a un soldado romano. Recordemos que los romanos no encarcelaban a alguien como sucede actualmente, como una pena punitiva, como para pagar, no. Los romanos lo tenían encarcelado porque simplemente estaba esperando el juicio para que se determinara si era decapitado o era libre o era inocente. Pero el apóstol Pablo está totalmente gozoso. ¿Por qué? Dice el versículo 7, la segunda parte, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Desde el primer momento en que la iglesia de Filipos pudo entender el Evangelio, comprender el Evangelio, ayudó al apóstol Pablo. Lo vemos en Lidia. ¿Cómo es que esta mujer comerciante no era de escasos recursos? Tenía recursos, tenía una casa, inmediatamente fue salvada, puso su casa para ellos, para que se hospedaran. Y lo vemos en la lectura, cómo es que ellos salieron de la cárcel y ¿dónde posaron? En casa de Lidia. Ella les tenía allí sopa caliente. Les tenía el amor de Cristo. No los conocía. No era un recomendado de algún lugar. Pero apenas conoció el Evangelio, el apóstol Pablo dice: desde el primer día ustedes han sido fieles. Han pasado 10 años aproximadamente y siguen siendo fieles, ofrendando, dando para sus necesidades. Pero él no se enfoca en la cantidad que le enviaron, sino en el gozo de verlos crecer firmemente en medio de la oposición, amando a Cristo, amando la gloria de Cristo, y siguen adelante. Y por eso el versículo 6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la
perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él completará lo que comenzó. Probablemente se tiene que ver con la ofrenda, con lo que enviaron a través de Epafrodito, que ellos van a seguir con esa misma obra de generosidad. Pero dicen los estudiosos también que esa buena obra no está relacionada solamente con dinero, sino con la salvación de los filipenses. Dios, aquel que comenzó, la completará. Aquel que comenzó esa salvación, seguirá perfeccionándolos en santidad. Dice R.C. Sproul acerca de este versículo lo siguiente: la buena obra de Dios en los creyentes motiva su esfuerzo continuo en ocuparse en su salvación en el proceso de santificación. En otras palabras, todo creyente que ha sido salvado, regenerado, que ha nacido de nuevo, como Lidia, como el carcelero, como su familia, todo aquel que ha sido impactado por el amor de Cristo va a perseverar, va a seguir creciendo en santidad, va a seguir creciendo en amor, va a seguir creciendo en servicio, va a perseverar siempre. En otras palabras, no existen las temporadas de cristianismo. ¿Alguna vez alguien lo expresó de esa manera? No, yo conocí al Señor de niño, pero me aparté. Como 10 añitos, más o menos, en el mundo, pero ya regresé otra vez a retomar otra vez a una iglesia. Hermanos, esto no existe. Ese no es el cristianismo. Y permítanmelo expresarlo de esta manera: no hay vacaciones de los creyentes en el mundo. Porque ese retorno, si ese sí es un verdadero creyente, que va a permanecer hasta el fin. Y esa es mi oración, hermanos. Para mí, ¿dónde estaremos en 20 años? ¿Dónde estarán nuestros hijos en 20 años, 25 años? ¿Congregándose? ¿Alabando al Señor por su fidelidad? ¿Glorificando a Cristo? Porque esa es la señal, la perseverancia de los santos. Y nosotros perseveramos día a día. ¿Hasta cuándo? Versículo 6. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, hasta comparecer ante Cristo. La salvación está garantizada hasta que Cristo regrese. Pablo está convencido de que los filipenses no van a dejar de perseverar, no van a dejar de dar fruto, no van a dejar de crecer, no van a dejar de servir, no van a dejar de amar, no van a dejar que el evangelio sea leudado y que la doctrina y la palabra de Dios sea preservada. Y gracias a ellos estamos aquí también. Misionero tras misionero que nos ha compartido el evangelio. Por eso, después de 2000 años, hoy podemos predicar la palabra de Dios, porque hombres fieles, iglesias fieles permanecieron. ¿Cómo podemos ser partícipes del evangelio con fidelidad en este tiempo? Hay algunas ideas. La primera, animando a otros a perseverar en el evangelio, animando a mis hermanos y ayudarles a comprender que la vida cristiana no es una carrera de velocidad,
No es cuántos libros te lees en una semana. Hay que leer. Claro que sí. Tengo mi biblioteca, tengo que volver a releer lo que he leído. Pero la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos. ¿Quién llega primero? Sino que la vida cristiana es una maratón donde hay que reservar las fuerzas para largo plazo, hermanos. Necesitamos ser perseverantes desde ahora, tener una actitud para planificar de qué me debo alejar para perseverar en mi vida cristiana, para poder asegurar que los hijos de mis hijos puedan recibir el Evangelio. Necesito abstenerme de todo aquello que pueda distraer mi enfoque en Cristo. Necesito pensar a largo plazo, asegurarme, tomar las medidas desde ahora, cómo voy a perseverar. Pero también orando por el crecimiento y la madurez de mis hermanos. El apóstol Pablo está orando por los filipenses a pesar de que son una iglesia fiel, pero necesitamos orar los unos por los otros, y para saber orar necesitamos conocernos unos a otros. Necesitamos orar con oraciones específicas. El siguiente sermón vamos a detenernos en la oración de Pablo detenidamente. Son únicamente los versículos 9 al 11, pero vamos a extraer cómo es que Pablo no ora cualquier cosa. A veces suena poco espiritual, sé que algunos los entiendo, porque para mí fue también un impacto. Cuando me dijeron, escribe la oración, escribe las oraciones. Como que, uy, ¿eso es espiritual? Escribe las oraciones, ¿y luego usted no tiene el espíritu? Sí, también, pero escribir la oración, no sé si lo han notado, todas las oraciones son escritas. Yo se las comparto algunas veces a ustedes, porque necesitamos meditar lo que le vamos a pedir al Señor con precisión, porque si no meditamos, no nos detenemos a ordenar nuestros pensamientos, siempre vamos a orar lo mismo. ¿No les ha pasado? Sobre todo al orar por los alimentos. Terminan diciendo siempre lo mismo. O terminamos diciendo siempre lo mismo. Pero nuestras oraciones tienen que ser concretamente por crecimiento y madurez espiritual. Especialmente. Pero también, ¿cómo perseveramos en el siglo XXI para ser fieles a largo plazo? Ocupándonos en nuestra santificación. ¿Qué significa eso? Las disciplinas espirituales. El doctor Donald Whitney ha escrito un libro de muchas páginas con todas las disciplinas espirituales a quienes de pronto quieran profundizar un poco más en ello. Pero necesitamos orar, hermano, necesitamos disciplinarnos porque esta carne nunca va a querer orar, esta carne lo único que pide es bienestar. Esta carne lo único que quiere es entretenimiento. Esta carne lo único que quiere es Netflix. Necesitamos disciplinarnos aún para venir a la iglesia. Es una disciplina espiritual, dice el doctor Donald Whitney. Necesito prever mi tiempo. Necesito prepararme desde el sábado. No puedo llegar a la iglesia afanadamente como para cumplirle a Dios. Necesito dormir el día anterior, disciplinarme para dormir previamente, o si no vienen acá y termino yo arrullándolos. Y no necesariamente están orando cada vez que... Eso no es una intercesión ahí de... No. Están literalmente fuera de este mundo. No van a poner atención a la palabra de Dios. No van a comprender las verdades de Cristo para sus vidas.
las disciplinas espirituales, necesitamos orar, necesitamos meditar en la palabra de Dios, necesitamos absorber la palabra de Dios, como cuando tenemos una agua aromática. Esa es la meditación espiritual en la palabra de Dios. Necesitamos ubicar esa bolsita y dejarla allí para que el agua caliente la tiña de sabor. De la misma manera necesitamos disciplinarnos sin afanes en la palabra de Dios. Y eso requiere organizar tu agenda y tu vida. Si es que andas por ahí acelerado. Las disciplinas espirituales incluyen también ofrendar generosamente. Necesitamos también hacer a la iglesia parte del presupuesto de nuestras vidas, de nuestros hogares. Hermanos, necesitamos también ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra santificación, teniendo comunión con otros creyentes. No vamos a poder solos. No podemos vivir una vida cristiana fiel si no estoy rindiendo cuentas a mis hermanos, si no estoy abriendo mi corazón acerca de mis luchas a aquellos hermanos de confianza maduros, que no lo van a publicar en el Instagram, sino que van a conservar ese decoro para orar por mi vida, por mis luchas. Porque de lo contrario va a suceder que si el creyente es como aislado totalmente del pueblo de Dios, como una caja negra de avión, solo vamos a saber cuando se estrelle. Tristemente. Y todos vamos a decir, yo sí decía, algo estaba fallando. Necesitamos, hermanos, no solamente animar unos a otros, orar por el crecimiento y la madurez espiritual unos a otros, ocuparnos de nuestra santificación fielmente, sino aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Aplicarnos el Evangelio diariamente implica conocer el Evangelio, entender el Evangelio y estar expuestos al Evangelio. Y finalmente también necesitamos compartir el Evangelio a otros. Compartir sacrificialmente, sacar el tiempo para poder reunirme con personas y mostrarles el Evangelio a través de la palabra de Dios. Y algo que mencionábamos en el grupo de comunión el viernes pasado, y les recordaba, que el Evangelio hay que comunicarlo con palabras. No simplemente ser excelentes en algo y creer que estas personas van a creer en Cristo porque tú eres excelente. Tengo vecinos, muy buena gente, pero que no conocen a Cristo. Son hasta buenos esposos, buenos padres, pero no conocen a Cristo. O sea, solamente vivir con el testimonio nuestro no es suficiente. Hay que deliberadamente guiar sus vidas a una conversación espiritual para compartirles a Cristo. Entonces, esta participación fiel de los filipenses no solamente es una participación que el apóstol Pablo sabe y está convencido de que Dios va a seguir perfeccionándolos, sino también es una participación motivada por el amor. Los versículos 7 al 8. Es una participación fiel, de largo plazo, pero es una participación motivada por el amor. El apóstol Pablo tiene un vínculo con los filipenses que va más allá de simplemente recibir provisión material. Él está involucrado totalmente en sus afectos con los filipenses y lo expresa
de una manera maravillosa. El versículo 7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Esa expresión que yo sienta, dicen los estudiosos del idioma griego, que tiene que ver con su manera de pensar. O sea, él se identifica con ellos y como ellos están respondiendo a él lo está haciendo también. O sea, que yo sienta, que yo me identifique con su manera de pensar. Ustedes se están interesando en mí, yo me estoy interesando en ustedes. Eso quiere decir la palabra que yo sienta. Pablo tiene en mente a los filipenses. Él está recordando lo que han hecho, lo que ha hecho Dios en sus vidas. No es simplemente acordarse temporalmente, sino que es una memoria consciente de todo el valor de los filipenses, del valor de Cristo en sus corazones, de la obra de Cristo, de la transformación de esta iglesia. Todos ellos. Es una relación estrecha como de él con la iglesia porque ellos han estado apoyándole en diferentes lugares. El capítulo 4, versículo 10, justamente dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 14, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. La iglesia de Filipos, que no estaba integrada por gente acaudalada, no, era gente trabajadora. Siempre estuvo atento. ¿Dónde está el apóstol Pablo? El que nos trajo el mensaje del Evangelio para proveerle, ayudarle. Ninguna iglesia lo hizo. No porque fuera la más grande, no porque fuera la más numerosa, pero sí era la más amorosa. Y el apóstol Pablo reconoce que tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, ellos han estado allí. Cuando nos habla de las prisiones del apóstol Pablo, en el versículo 7, tiene que ver con las cadenas. En la defensa y confirmación del Evangelio, él está hablando en términos judiciales. Ustedes me han acompañado a mí cuando tuve que enfrentar la Corte de Justicia de Roma. Ustedes estuvieron conmigo, estuvieron orando, estuvieron enviando a Epafrodito, estuvieron también proveyendo para mi defensa del Evangelio. La razón de las prisiones del apóstol Pablo es la defensa del Evangelio. Él no estaba preso por ser ningún delincuente, simplemente por la causa de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 1:27 les anima a luchar. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio es la noticia más gloriosa de esta humanidad, hermanos. La noticia más maravillosa que podamos escuchar no es que renovaron el contrato de los pasaportes.
No es que no nos van a pedir visa en otras partes. Esa no es la noticia. Claro, uno se llena como, alistar los ahorros. Pero la noticia más gloriosa de esta humanidad es Cristo Jesús. No sé qué sienten ustedes, hermanos, que están dispuestos a perder y a sacrificar por Jesucristo. Pero Él es digno de nuestra fidelidad. Tenerlo a Él es lo más glorioso de este mundo. Y los filipenses lo sabían porque estaban dispuestos a traspasar fronteras para agradecer a aquel que les trajo a Cristo, el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Lo que necesitan la gente con mucho dinero no es más dinero, como decía Rockefeller, no es $1 más, sino a Cristo, a ser santificados y apartados y librados de la condenación eterna por medio de Cristo. Ese es el mensaje que necesitan los acaudalados de este mundo. El mensaje que necesita la gente en necesidad no es más comida. Está bien, hay comedores en esta ciudad, múltiples comedores. Pero lo que necesita no es solamente llenar su estómago, sino llenar su alma del perdón de Jesucristo de sus pecados. Necesitan escuchar la palabra de Dios, aquellos que están acorralados por la culpa, acorralados por la soledad, acorralados por este mundo oscuro e infiel que los ha traicionado. Necesitan afanosamente a Cristo. Él es el que da vida. Él es el único que puede dar la respuesta a nuestra sed de nuestra alma. Él puede proveer el gozo, la paz, la victoria y la esperanza aún en medio de la aflicción. Él es el amor que necesitamos para llenar nuestra alma. No necesitas más, sino a Cristo. El versículo 7, la segunda parte, dice que todos vosotros sos participantes de la gracia. Todos ustedes, Él no hace acepción de personas, y por lo tanto tú tampoco te sientas como un creyente de segunda categoría, sin distinción de clase, de raza, de etnia. Nada podrá distinguirnos delante de Él para siempre. ¿Y quién es testigo? Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El apóstol Pablo reconoce que ese añora a los filipenses. Él está a 1000 kilómetros de distancia, pero los añora. Eso significa, esa palabra, anhelar intensamente. ¿Cómo se produjo esto? ¿Por iniciativa propia? No. ¿Cuál fue la fuente del amor de Pablo? El entrañable amor de Cristo Jesús. Para los hebreos, las entrañas, o sea, pulmones, intestinos, era la fuente de los afectos tiernos. De ahí viene la palabra entrañable, ¿sí? ¿Tiene sentido? De las entrañas es que brota la bondad, la compasión y el amor. Y por eso Él dice, no soy yo, sino Cristo Jesús. Los añora a ustedes
con el amor entrañable de Cristo. No son emociones personales, no son emociones pasajeras. Y por eso quiero preguntarles en esta mañana, queridos, ¿es nuestra relación entre hermanos motivada realmente por el amor? ¿Realmente me interesa a mi hermano sacrificialmente? ¿Realmente estoy comprometido con mi hermano? Porque si no es así, necesitas orar para que el Espíritu de Dios te provea amor por su pueblo. ¿Realmente experimentas un amor entrañable, un amor que te mueve el piso cuando ves a tu hermano en aflicción, cuando te alegras realmente con el hermano en la fe, lo conoces sus luchas, sus triunfos, sus fracasos, realmente es parte de tu vida, tu hermano en la fe, o simplemente es un número más en tu lista de contactos? Necesitamos ser llenos del amor de Cristo. Y Jesucristo fue a la cruz para dárnoslo. Para ser fieles participantes del avance del Evangelio, necesitamos ser conscientes que Cristo regresará y nos mirará cara a cara y nos recompensará. Y su recompensa será para siempre. Para participar en el avance del Evangelio, motivados por el amor genuino, necesitamos experimentar el amor de Cristo. Y si hay alguien en este lugar que no ha experimentado el amor de Cristo, quiero recordarte que Jesucristo envió a su Hijo, o que más bien el Padre envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz por ti. Y si hubiera sido el único o la única en este mundo pecador, Él hubiera venido por ti, a morir por ti. Él extendió su amor entregando su vida para que tú jamás estés vacío de amor. Él entregó su vida por amor.